Clínica Política, el podcast para analizar y entender la conexión mental de la gente con la política, por Claudio Suárez Infante. ¿Quiénes son los políticos? Esos seres que a veces parecen venir de otra galaxia, que nos seducen con sus palabras, que tienen una facilidad enorme para aliarse con el poder, que mutan en su comportamiento y actitudes, personas que son capaces de manejar nuestras emociones de acuerdo a las circunstancias y sus intereses, aunque las de ellos sigan siendo de las cavernas, por soberbios, llenos de ira, propiciadores del caos, envidiosos y subliminadores de las desgracias. ¿Son así de verdad todos los políticos? Personajes oscuros de una raza desconocida que están aquí para jorobarnos la vida, para robarse la plata del pueblo, para no hacer nada mientras ocupan un cargo para el que fueron electos. Y aquí empiezan los conflictos mentales. ¿Quién los elige? ¿Acaso ese político, hombre o mujer, que hemos apoyado, por quien hemos votado, no es el vecino o amigo de toda la vida, el primo o la prima, el tío o la tía, algún hermano o hermana y hasta padres o madres que han sido picados por el bicho de la política y llegan a los cargos en los países democráticos gracias al favor de las mayorías, por el apoyo de quienes han sido seducidos de la inmensa bondad que significa votar por ellos? ¿Quiénes son los políticos? Es algo que queremos abordar con mucho detalle, revisando datos científicos muy interesantes, pero les advierto que no estaremos a salvo de las emociones que se nos detonan con este tema. Son muchas las preguntas que darán forma a nuestros análisis y que también haremos parte de las entrevistas que muy pronto estarán disponibles en este canal. ¿De qué sufren los políticos? ¿Cómo se divierten? ¿Son felices en sus vidas privadas? Si acaso pueden tener vida privada. ¿De qué viven realmente? ¿Son todos unos corruptos o tienen ingresos personales de otras fuentes que no son las públicas? ¿Qué comen? Aunque algunos crean que es un tema baladí, es algo a lo que en Clínica Política le damos importancia. ¿Qué estudiaron? ¿Qué leen los políticos? ¿Quiénes son sus referentes del liderazgo histórico? ¿Por qué sus ideologías, sus valores y creencias de izquierda o de derecha? ¿Cómo es su religiosidad, sus procesos de vinculación con la espiritualidad? ¿Cómo es su relación con la dimensión sexual? Tema siempre lleno de tabúes y donde hay que pisar con cuidado para no caer en el abismo de la confrontación por la intolerancia de criterios. ¿Cuán importante es el físico de un político para que conecte con la gente? ¿Hay realmente plusvalía en ser un líder moderno? No porque sus asesores se lo hayan dicho que tiene que hacerlo, y pongo énfasis en eso de hacerlo, sino porque naturalmente a ese político le sale ser así. Le gusta la música, ser popular en las redes sociales y hablar con los códigos de expresión de la generación actual. ¿Por qué los políticos no se autollaman políticos? Nunca he conocido a un político que se haya presentado mucho gusto. Soy Perico de los Palotes político. Y estoy seguro de que usted nunca verá una tarjeta de presentación que diga Fulana González o Mengano Pérez político. ¿Cuál ha sido el entorno de vida que les ha tocado y que sin duda marca sus actitudes y comportamientos? ¿Cuándo y cómo sucede ese proceso en el que alguien decide ser político? De forma figurativa, ¿cuándo nace, cuándo madura y cuándo muere un político? El tema específico de hoy es la edad de los políticos, porque ese aspecto actualmente está ocupando la atención de muchas personas
por los recurrentes desvaríos de los dos principales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, dada, según algunos, su avanzada edad. Pero este es un asunto que siempre ha estado en la mente de los electores, y aunque es raro que se convierta en el tema central de una campaña, de manera inconsciente le damos valor a la edad de un político, y eso tiene que ver con ciertas creencias que están inoculadas en nuestra mente profunda. El debate de la edad de un político es frecuente que aparezca cuando queremos referirnos a los viejos políticos, a la edad avanzada, porque sospechamos que esa persona ya no está en condiciones físicas o mentales para ejercer determinado cargo. También cuando alguien lleva demasiado tiempo en un cargo político, es común escuchar frases como ¿hasta cuándo ese vejestorio echa vainas? Sin embargo, y aunque su inserción en el lenguaje académico no es nueva, podemos ser tildados de discriminadores si nos atrevemos a criticar a una o un político por su edad. Se llama edadismo la discriminación por motivos de edad. Está definido, y cito un breve resumen de lo que hemos encontrado en Internet, como el conjunto de estereotipos y prejuicios que presuponen que todas las personas de una determinada edad piensan y se comportan de igual manera o tienen las mismas necesidades o intereses. El edadismo se basa en la suposición de que las personas mayores presentan deficiencias debido a su edad. Robert Butler, que acuñó el término en 1969, señaló que el prejuicio contra la edad es un prejuicio contra todos, ya que a medida que la longevidad aumenta, deseamos convertirnos en sus víctimas finales. Fin de la cita. Pero hay una realidad. La política es una profesión u oficio de la que la mayoría se jubila en el cementerio y ya forma parte de la cultura anecdótica de la política. Decir que los políticos se rejuvenecen cada vez que entran en una campaña. Y en nuestros países tenemos muchos ejemplos no tan lejanos de esto. Eso es gerascofobia, me decía un amigo psicólogo cuando hablamos sobre este asunto. Todos los políticos sufren de un miedo irracional a envejecer, lo que es una condición patológica que puede llegar a impactar significativamente en el bienestar y la calidad de vida de quien la padece. Y si a esto le sumas el ingrediente del poder, de ahí sus obsesiones y comportamientos demenciales. A nuestro juicio, el tema de la edad de un político no debe supeditarse a la vejez o atacar a esos políticos de avanzada edad que en todo caso deberían convencerse por sí mismos que deben retirarse y pasar a ser, como hacían en la antigüedad y algunas tribus, parte de un consejo de ancianos o de sabios o notables que pudieran ayudar a las nuevas generaciones a asumir las riendas de los partidos políticos y de los gobiernos. Vaya inmensa tarea de tratar de convencer a algunos de que ya no deben estar aspirando a ser candidatos presidenciales. Nos interesa analizar también desde cuándo se puede empezar en la política, a qué edad se comienza, algo que damos por sentado revisando las leyes de cada país, que solo establecen las normas sobre la edad mínima para ocupar cargos de representación, jamás para retirarse. Pero hay una edad real para empezar en la política, porque con los deportistas profesionales, con los músicos y bailarines, según expertos, se recomienda que deben comenzar a entrenarse casi de niños, para que puedan lograr llegar a destacarse a una edad entre la adolescencia y la de adultos jóvenes. ¿Es eso válido también para la política? El tema de ser político, es verdad, no es un asunto de edad. He conocido a muchos buenos políticos que empezaron en la política ya en la adultez y pudieron acoplarse muy rápido a ese entorno que sin duda es agreste, complejo y requiere de capacidades mentales especiales. También es verdad que el apego al poder y la dedicación exclusiva a la política han convertido a hombres y mujeres en animales políticos
incapaces de verse en otro ambiente que no sea ese. Sí creo que es necesario ponerle límites al deseo incontrolable de algunos políticos de enquistarse en los cargos y de querer ser perpetuos candidatos. Dato curioso de un análisis de CNN: los millennials son la generación más grande de Estados Unidos por población, pero son uno de los grupos más pequeños que componen el Congreso. Eso sugiere que los baby boomers, a pesar de alcanzar la edad de jubilación, se aferran a sus asientos. Un articulista de La Goleta, que es un diario de León en España, decía: no son óptimos aquellos políticos que por demasiado joven no sepan ni qué cambiar ni cómo hacerlo, ni demasiado mayores que, por serlo, no sean capaces de llevar a la práctica cualquier tentativa de cambio. También escribía el articulista en cuestión que en las actuales condiciones de plenitud vital, la década prodigiosa para asumir la más alta responsabilidad de gobierno se situaría entre los 55 y los 65 años. Salvando excepciones, podría decirse que antes quizás puedan ser un tanto inexpertos para saber lo que deben cambiarse o lo que debe cambiarse. Después, quizás un tanto reacios para decidirse a cambiarlo. En todo caso, el debate queda abierto y seguiremos hablando de este tema en sucesivos podcasts. Nuestra misión es ayudar en el conocimiento y comprensión de los aspectos que son parte de nuestra conexión mental con la política y también con el compromiso que hemos asumido con nuestros dos objetivos fundamentales. Primero, dar herramientas mentales que nos ayuden a todos a mejorar nuestra forma de relacionarnos con la política. Segundo, ayudar en la formación integral y el desempeño del liderazgo político. Son nuestras verdaderas motivaciones. En la medida en que sepamos cómo nos relacionamos con la política y si además juntos logramos transformar el liderazgo político de nuestros países, estoy seguro que podemos hacer cambiar las agobiantes realidades que se generan por nuestras pésimas decisiones de selección y qué decir de las terribles alternativas sobre las que nos toca escoger cuando tenemos que apoyar a un líder en sus actuaciones o hay que votar por un candidato o candidata. Entender el proceso de nacimiento, formación, actuación y hasta de ocaso del ser político puede ayudar a motivar a la gente buena a asumir ese rol de vida y, con el permiso de ustedes, echarle bolas como Dios manda. Esto es Clipol, Clínica Política.